Bueno, buenos días. Mi nombre es Gabriel Aranalde. Soy el responsable de la materia electiva medio interno de las bases a la clínica. Hoy vamos a empezar con la presentación de la materia y vamos a abordar el primer tema, que consiste en las bases físico-químicas del medio interno, para después poder transportar todos estos conocimientos básicos a la aplicabilidad clínica y, evidentemente, a todas las cuestiones básicas de pregrado. La materia, como dije, se llama Medio Interno de la base a la clínica. Yo soy el docente responsable y tenemos como docente corresponsable a Guillermo Mujica, a Griselda de la Rosa, Fabiana García y Gustavo López González. Guillermo Mujica es JTP de Fisiología de la Facultad de Medicina. Griselda de la Rosa es nefróloga del Hospital Clemente Álvarez y también docente de posgrado de la especialidad de nefrología. La doctora Fabiana García es una docente que es adjunta de Fisiología Humana también de la Facultad de Medicina, y Gustavo López González, médico nefrólogo, también docente de la carrera de posgrado de nefrología. Vamos a empezar entonces delineando cuáles son los objetivos de esta materia y vamos a tener un objetivo general y algunos objetivos particulares. Dentro del objetivo general, fundamentalmente, es ofrecer un basamento científico, que lo denominamos marco académico, con el fin de afianzar conocimientos básicos del medio interno, para después aplicarlo coherente y correctamente en la práctica clínica. Yo soy firme creyente de que todo lo que nosotros aprendemos en pregrado, el objetivo fundamental es después tener el basamento y la coherencia para poder aplicarlo a situaciones clínicas concretas. Ya desde esta primera presentación vamos a empezar con casos clínicos para poder proyectar estos conocimientos básicos a la práctica, ¿sí? De los objetivos específicos encontramos 2 o 3. Uno de ellos es comprender los conocimientos esenciales que sean necesarios para incorporar este tema del que es medio interno, que muy lamentablemente y en forma histórica está minimizado o no es abordado como debería ser abordado en el pregrado, sabiendo que todos los conocimientos del medio interno son prácticamente de encuentro diario. Es decir, que todos los pacientes, independientemente de qué patología tengan y qué especialidad lo esté atendiendo, tienen muchas probabilidades de tener alteraciones de algún aspectos de los elementos constitutivos del medio interno. Ni qué hablar de los pacientes críticos, los pacientes en terapia intensiva, que es algo de todos los días. Así que, como objetivo específico, vamos a enfatizar el tema de estos conocimientos, que son justamente todos estos teóricos que vamos a dar, y voy a repetir cada uno con su aplicación clínica. Luego también es interesante que vamos a orientar todos estos conceptos para reconocer los trastornos hidroelectrolíticos y particularmente aquellos con compromiso vital, es decir, aquellos que ponen en peligro la vida, ¿no? Con el objetivo fundamental de que todo lo que sea de aplicación clínica esté dirigido correctamente para así también delinear el tratamiento adecuado y evidentemente mejorar el pronóstico del paciente. También un objetivo específico con estos conocimientos que vamos a adquirir es disminuir la morbimortalidad de los pacientes, es decir, la frecuencia o la cantidad de enfermedades y de muertes de pacientes relacionados a trastornos del medio interno. También vamos a comprender cuándo y cómo realizar una hidratación oral, una hidratación parenteral, que esta práctica está sumamente mal utilizada, fundamentalmente la práctica de hidratación parenteral, y específicamente en el ámbito de la guardia, donde se aplica hidratación parenteral en forma indiscriminada, sin tener un basamento lógico, un basamento fisiológico de lo que es la hidratación. Para esto es fundamental conocer la constitución de lo que es el medio interno, la compartimentalización de los iones, de los no iones, la distribución del agua en los compartimentos, etcétera, etcétera. Esta hidratación parenteral se ve no solamente en situaciones de situaciones críticas, es decir, en hospitales o en efectores que sean de segundo o tercer nivel, sino también en primer nivel, donde muchas veces incluso se pueden dar orientaciones de hidrataciones orales que no sean las adecuadas para el contexto clínico que presenta el paciente. Y por último también vamos a ver de poder adquirir criterios sólidos para evaluar y realizar la derivación oportuna a un segundo nivel, es decir,
cuando la complejidad del cuadro exceda a la atención que nosotros tenemos en un primer nivel, es cuáles son las indicaciones precisas para derivar a un segundo y potencialmente a un tercer nivel. Y como última instancia, que es también importante, desmitificar conceptos arraigados en la práctica diaria. En la práctica clínica nosotros estamos muy acostumbrados al tema de la transmisión horizontal, es decir, me lo dijo un superior, lo cual es sumamente importante, pero no siempre tenemos que aceptar las cosas tal cual como son transmitidas, no por el, a ver, que quede bien claro el concepto este, no por el hecho de que lo que me diga un superior está mal, todo lo contrario, este sistema de formación es fundamental el papel del, vamos a decir, del ente superior, en el cual evidentemente al tener más experiencia, más estudio, es trascendental la orientación que nos den. Pero, ¿a qué apunto? A fundamentar y fundamentalmente promover la crítica propia. Es decir, me dijo tal cosa, está perfecto, pero vamos a ver con qué lo puedo complementar, dónde lo puedo justificar, etcétera, etcétera. Esto también vamos a tratar de verlo a medida que vayamos avanzando módulo por módulo. Esta materia consta fundamentalmente de dos módulos, uno básico y uno avanzado o clínico. En el módulo básico vamos a encarar los términos de las variables físico-químicas del medio interno, que es lo que vamos a ver hoy. Luego, la próxima clase vamos a ver la fisiología iónica y vamos a ver una serie de temas que están destinados fundamentalmente a ver el tema de los mecanismos regulatorios, respiratorios y renales del medio interno, que son trascendentales y específicamente para tratar los trastornos del estado ácido-base. Una clase especial de hidratación, que va a ser una clase bastante interesante porque vamos a tener que recabar muchos criterios fisiológicos para poder entender cuál fue el objetivo de haber estudiado todos esos conceptos y esas variables en la fisiología humana. Y luego vamos a ver un dato muy importante que es qué significan las variables de laboratorio en el medio interno, cómo tomar una muestra correcta, analizar cuáles son los errores preanalíticos, analíticos y posanalíticos que nos pueden viciar el dato analítico específico de lo que nosotros estamos tratando de averiguar. Y luego vamos a hacer un abordaje sobre los trastornos electrolíticos de los electrolitos principalmente dosados en la práctica clínica. El sodio con hipernatremia e hiponatremia, el potasio con incremento y disminución del potasio sérico, hipercalemia y hipocalemia, y lo mismo con el calcio, el fósforo y el magnesio. No quiere decir que no haya otros electrolitos en el plan, pero estos son los que habitualmente nosotros nos manejamos y en los que tenemos obligación de descartar que no haya ninguna alteración frente a determinados síntomas o signos que el paciente presente en ese momento. Posteriormente tenemos el módulo avanzado, en donde vamos a trasladar todos los conceptos que hemos adquirido durante el módulo básico a la práctica clínica y vamos a encontrar algunos trastornos que son los más frecuentes y los más significativos en los cuales los trastornos del medio interno pueden tener bastante impacto. Encontraremos, por ejemplo, el cuadro de sepsis, la hidratación perioperatoria, que es un tema extremadamente complejo y extremadamente, vamos a decir, con idas y con contradicciones. Así también abordaremos la lesión cerebral aguda, enfermedades gastrointestinales, la cetosis diabética como parte de los trastornos metabólicos agudos hiperglicémicos de la diabetes, y así encontraremos insuficiencia renal, desnutrición, enfermedades musculares y otra serie de temas para terminar con dos clases sobre casos clínicos específicos para ver si podemos específicamente utilizar y si entendimos todo lo que aprendimos en las clases anteriores, y posteriormente haremos un examen final y un recuperatorio que ahora vamos a ver las condiciones. ¿Cuáles son las directivas generales? Como ustedes ya saben, por cuestiones de conocimiento público, vamos este año a utilizar la plataforma Meet para poder transferir los conocimientos que se van a hacer y se van a tratar de mantener al menos la frecuencia que se hacía con las cuestiones presenciales hasta el año pasado. Para esto vamos a encontrarnos una vez por semana, una duración de 2 horas, en la plataforma Meet o por algún otro medio que después la facultad nos va a proveer. Y la metodología de transferencia va a estar representada por dos modalidades que son las que vamos a hacer justamente en el tema primero, que son las bases físico-químicas del medio interno. Una son los seminarios, que son estos que estamos hablando en este momento, los que vamos a ver
en los próximos minutos, que van a estar distribuidos en estos dos módulos que dijimos precedentemente. Entonces, se van a dictar un seminario con una temática determinada, con un cronograma que después les voy a dar explicitado clase por clase. Lo más importante de cada uno de los seminarios es que lo vamos a aplicar a un contenido temático específicamente en una situación clínica. Yo vuelvo a insistir que si nosotros estudiamos algo y no sabemos para qué estudiamos, perdemos el interés. Entonces, la idea de esta materia electiva es justamente estimular el interés dándoles casos concretos y casos reales, que son los que traemos a colación para cada uno de los temas, a fin de poder entender para qué estamos estudiando justamente las variables, por ejemplo, constitutivas y regulatorias del medio interno. Entonces, vamos después, y esto lo vamos a tratar de articular de alguna forma, una vez por semana o cada 15 días, vamos a tener una sesión online en tiempo real para evacuar dudas. Bien, yo también voy a suplementar estas cuestiones de los seminarios y la aplicación clínica de los seminarios con algún material extra, por ejemplo, paper reviews o artículos científicos que van a servir para poder dar el contexto general y así también un basamento un poquito más sólido de los conocimientos científicos. En líneas generales, hasta el año pasado, las condiciones de regularidad eran el 75% de asistencia, que no sabemos todavía cómo vamos a hacer el control de la asistencia. Esto lo vamos a dejar a las partes administrativas específicamente. Después ya van a tener un poco la novedad un poco más concreta respecto al porcentaje de asistencia para la regularización de esta materia. Vamos a tener un examen final que esto lo vamos a mantener. Vamos a ver después de qué forma implementarlo. Muy posiblemente sea online, en donde van a tener un examen final de 50 preguntas con modalidad multiple choice, una sola pregunta correcta y un requerimiento porcentual del 60% para poder aprobar esta materia. Los que no aprueben el examen final tendremos un examen recuperatorio oral que lo haremos por Zoom o por esta plataforma también en tiempo real. Y los que el examen recuperatorio no puedan aprobar, haremos un trabajo de revisión actualizados a, vamos a decir, elección del alumno que justamente llega hasta esta instancia. Bien, para terminar esta primera fase introductoria, aquí les dejo la bibliografía que pueden vamos a decir, ver. Tenemos libros de fisiología, fundamentalmente el Guyton. Tenemos también, que no está acá, el Bessie Taylor, que también es muy importante y es muy lindo, fundamentalmente la edición 12ª. Acá encontramos, bueno, un libro que escribimos nosotros también sobre el medio interno y el libro de Ayus, que también es excelente porque tiene muchísimos contenidos específicos de medio interno. Hay dos bibliografías, estas tres bibliografías están en español y hay dos bibliografías que son en inglés, que son realmente de una excelencia académica increíble. Barton Rose, en donde habla un libro específicamente de los trastornos electrolíticos y del estado ácido-base, y este libro cuyo autor es Halperin, que es uno de los docentes de Harvard, nada más y nada menos, en donde encara toda la fisiología de los electrolitos, los fluidos del ácido base, pero con un sistema de problemas. Así que cualquiera de estos ustedes lo pueden consultar. De todos modos, yo voy a ir subiendo, como dije en la diapositiva anterior, todos elementos o todos review o paper que ustedes les van a ayudar para poder ampliar un poquitito más allá de los seminarios que estamos viendo. Bueno, pasamos entonces al primer tema, que son las bases físico-químicas del medio interno y su aplicación a la clínica. Para empezar, vamos a tratar de definir lo que es el medio interno, que es justamente el tema fundamental o el tema esencial, en donde vamos a transcurrir toda la materia del primer hasta el último seminario. Para definir medio interno encontramos una dificultad porque hay mucha heterogeneidad definicional. O sea, cada libro lo puede definir de forma diferente y no hay un criterio unánime para la definición de medio interno. Una definición por demás simplista, es decir, que el medio interno es el líquido extracelular, aludiendo a que es el líquido que baña las células y que permite el adecuado funcionamiento celular. Cuando nosotros analizamos esto, es una definición que peca de simplista. Por el consiguiente, necesitamos afinar un poquito más esta definición. Con otras fuentes,
se define el medio interno como un medio estable que baña todas las células. Y estas células son las que toman desde el medio interno o desde este justamente líquido extracelular sustancias que se necesitan y en el que arrojan o que intercambian los productos de desecho que son consecuencia del metabolismo celular. Esta definición, si bien es muy parecida a la anterior, agrega una variable dinámica. La primera definición del medio interno igual al líquido extracelular es una variable estática, es decir, no alude a ningún tipo de función. En cambio, al agregar justamente este intercambio de sustancias entre líquido extracelular y líquido intracelular, agregamos esta variable dinámica y le estamos dando ya un sentido un poco más fisiológico a una definición primariamente estática. Otra definición habla de que el medio interno se puede definir como el medio líquido que rodea las células del cuerpo y que está constituido por, fíjense, líquido intersticial, linfa, plasma sanguíneo y líquidos celomáticos, y cuya función es igual a la definición anterior, es la de servir de intercambio, pero suma la de servir de protección a dichas células. Si analizamos un poquito mejor esta definición, vemos que acá establecemos o esta definición delinea 4 elementos constitutivos, que es líquido intersticial, linfa, plasma sanguíneo y líquidos cilomáticos. Y a su vez suma una función más, que es la de servir de protección a las células, suma de la función que ya dijimos anteriormente, que es la de intercambio de sustancias. Entonces, fíjense que ya vamos estructurando un poquito mejor, o vamos delineando un poco mejor, esta definición de medio interno. Entonces, para tratar de seguir afinando un poquito esta definición, podemos definir al medio interno como el conjunto de líquidos, no solamente del líquido extracelular, que rodean las células de nuestro cuerpo. Por él circulan nutrientes y el oxígeno necesarios para las células y se vierten los desechos como el dióxido de carbono que son resultantes del metabolismo. Y aquí establece justamente esta enumeración de los elementos constitutivos, que es el plasma intersticial, la sangre y la linfa. Se define plasma intersticial como este líquido existente entre células de nuestro cuerpo. Tiene funciones defensivas, nutritivas y que se origina a partir de la sangre. La sangre es el medio de transporte de sustancias, como ya todos conocemos, y que circula por el interior de los vasos sanguíneos, es lo que conforma la volemia. Y la linfa es una fracción del plasma intersticial que circula por los vasos y tiene aparte función defensiva, más allá de esta función dinámica de intercambio que dijimos hasta este momento. Entonces, ya delineado bastante específicamente el concepto de lo que es medio interno, no podemos dejar de hacer referencia a Claude Bernard. Claude Bernard fue un fisiólogo y un cirujano que aportó muchísimo a la medicina, tuvo su mayor expresión a finales del siglo XX, e indicó como el medio interno como un medio hidrosalino de un organismo con sus propiedades físico-químicas correspondientes que riega a toda y cada una de las células. Claude Bernard fue el primero que define o el que da idea de que existe un medio interno. Y fíjense que esta definición es una definición no solamente anatómica, sino una definición con mucho énfasis fisiológico, del cual nos tenemos que agarrar para definir medio interno. Nosotros vamos a definir medio interno siempre con un sentido fisiológico, no meramente anatómico y mucho menos con una sinonimia con el líquido extracelular. Entonces, la derivación de esta definición de medio interno hecha por Claude Bernard tiene justamente otra forma de expresarla. Se puede decir que cada célula de un organismo pluricelular es fundamental la presencia de este componente dinámico que dijimos en la diapositiva anterior. Perdón, voy a parar un segundito y voy a retomar de esta diapositiva, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Me escuchás?
Sí, perdón, ¿me escuchás? Bueno, retomo de esta diapositiva, que es la que está presente. Cuando definimos medio interno, no podemos dejar de referirnos a Claude Bernard. Claude Bernard fue un fisiólogo sumamente importante en cuestiones de aportes científicos a la medicina y también un cirujano sumamente trascendente, que él a final del siglo XX es el primero que hace en la historia, que hace referencia a la existencia de un medio hidrosalino de un organismo, definiéndolo como medio interno, ¿no? Con propiedades físico-químicas correspondientes, y fíjense que pone que riega toda y cada una de las células, es decir, que tiene una fuerte impronta funcional, de modo tal que se puede, vamos a decir, resumir el medio interno como ese líquido o como ese conjunto de fluidos que rodea cada célula y que cada célula de un organismo necesita para su función un conjunto de, vamos a decir, estructuras. Yo siempre digo que cuando nosotros estamos hablando de una función, indefectiblemente hay una estructura subyacente que la justifica y que permite que esa función exista. Para que el líquido, para que el medio interno exista, necesitamos estructuras que justamente justifiquen su existencia. ¿Y cuáles son? En primer lugar dijimos un conjunto de líquidos y una célula. Indispensablemente necesitamos una membrana fluida que permite un continuo intercambio selectivo, es decir, que compartimentalice el agua corporal total, que la divide en compartimentos. Y aquí surge justamente el tema de compartimentos líquidos. Del momento que está separado físicamente, esto no quiere decir que esté funcionalmente aislado, todo lo contrario. Esta membrana fluida ejerce un sistema de comunicación efectivo porque regula el intercambio de agua y de solutos a través de la membrana. Y esta membrana, a su vez este sistema de comunicación efectiva, debe estar incluida en un medio líquido óptimo. Este medio líquido óptimo, un líquido extracelular, con la membrana y líquido intracelular, podríamos denominarla en definitiva el medio interno. De modo tal que ustedes fíjense que desde la primera definición, en donde habíamos establecido que el líquido extracelular es el medio interno, terminamos definiendo el medio interno como el sistema de compartimentalización acuosa separada por membranas que permite un intercambio entre célula y líquido extracelular, de modo tal que incluimos muchas más estructuras que evidentemente hace que la función sea más compleja desde el punto de vista comparativo de poder sinonimizar líquido extracelular a lo que es el medio interno. Aquí está Claude Bernard, nació en 1813, fíjense el año en el que nace, y muere en 1878, pero en este periodo se establece por primera vez la definición de medio interno, y aquí les dejo para que ustedes lean tranquilo lo que él define como medio interno, que no lo traduje a propósito para no modificar el sentido original de esta definición, pero en definitiva es un poco lo que estuvimos hablando hasta este momento. Vamos entonces a iniciar las bases físico-químicas, en primer lugar estableciendo los elementos constitutivos del medio interno. Tenemos el agua corporal total con toda su división compartimental. Tenemos los electrolitos, que son los solutos con carga eléctrica. La carga eléctrica positiva son los cationes, carga eléctrica negativa son los aniones. El estado ácido-base, que después nos vamos a ocupar específicamente de la definición. Y estos compartimentos corporales, que no es más que la división que tenemos del agua corporal total y que juntos con una base dinámica, y enfatizo nuevamente el dinamismo, es lo que constituye el medio interno. Bien, para nosotros analizar y poder entender todas las variables del medio interno y su funcionamiento adecuado, es fundamental empezar por un tema por demás de básico, que son las soluciones y concentraciones. Todo el medio interno se basa en modificar, mantener las soluciones y las concentraciones de cada compartimento. Entonces, esta clase vamos a establecer cuáles son los elementos, cuáles son vamos a decir, la justificación de estudiar solución y concentración, y vamos a dar 3 casos clínicos concretos y reales
para que ustedes puedan dimensionar la importancia de saber manejar las soluciones y la concentración. Para esto vamos a empezar en primer lugar definiendo un concepto mucho más abarcativo que solución y concentración, que es una dispersión. Cuando hablamos de dispersión, estamos hablando simplemente de la mezcla de dos o más sustancias, ¿sí? Por eso habla de que este concepto incluye tanto mezclas en que los componentes se pueden ver a simple vista. Si se puede ver a simple vista, decimos que hay fase. Por ejemplo, cuando mezclamos aceite en agua, lo podemos ver a simple vista, que hay dos cosas diferentes. Esas cosas son las fases de una dispersión. O polvo suspendido en aire. Vemos muchas veces humo en el aire. Se puede ver el aire el aire y el humo como cuestiones diferentes, ¿sí? Como aquellas también en que los componentes se mezclan a nivel molecular y constituyen una sola fase. Por ejemplo, azúcar en agua. Yo pongo un vaso con agua, una cuchara de azúcar revuelve, se disuelve, no puedo ver la molécula de azúcar, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas que tenemos de dispersión. De modo tal que aquí aparece la variable de tamaño de las partículas dispersas. Y justamente el tamaño es lo que condiciona las propiedades de las dispersiones, por lo que se utiliza justamente para clasificar qué tipo de dispersión tenemos en función del tamaño. Es así que dependiendo del tamaño podemos establecer tres tipos de dispersiones. Por una parte, las dispersiones groseras, que como ustedes ya lo pueden ver o lo pueden imaginar, son las dispersiones groseras aquellas cuyo tamaño de partículas es tan grande que se puede ver a simple vista. Y al ver más de una fase, hablamos de heterogeneidad. La heterogeneidad, hetero significa diferente, de modo tal que podemos ver justamente fases diferentes. Arena en agua, etcétera, todo lo que dijimos, o aceite en agua, por ejemplo. Luego tenemos las coloidales. Aquí las partículas son más pequeñas, no se pueden ver a simple vista, pero sí con microscopio. Siguen siendo heterogéneas porque puedo individualizar cada una de las fases. Por ejemplo, el plasma o la sangre, en donde yo puedo llegar a ver con microscopio la fase líquida de los glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos. Y por último tenemos las verdaderas o soluciones, en donde las dispersiones ya son homogéneas. Por ejemplo, yo no puedo ver en microscopio los iones. Yo tengo una solución de agua con cloruro de sodio, la veo como una sola fase, y si la pongo en microscopio, la sigo viendo como una sola fase, ¿sí? Estas son las soluciones verdaderas o las soluciones propiamente dichas de las que nos vamos a ocupar en estas próximas diapositivas. Bueno, encontramos entonces aquí, fíjense, la concentración de una solución. ¿Qué significa concentración? Una solución, entonces podemos definir, como dijimos anteriormente, como una mezcla físicamente homogénea que está formada por dos o más sustancias. En líneas generales se definen como dos sustancias diferentes, una solvente y otra soluto. Solutos sería, vamos a decir, las partículas, el átomo, las moléculas, que no sean el solvente. El solvente, vamos a decir, sería la sustancia que diluye al soluto. Por eso se habla de solvente como la sustancia que se encuentra siempre en mayor proporción dentro de la solución. No digo lo líquido, porque también puede haber líquido y formar una solución. Entonces, en términos generales, se habla de solvente como el que tiene mayor cantidad o mayor proporción. Y la que tiene menor proporción es el soluto. La concentración de una solución siempre va a expresar la cantidad de soluto por unidad de volumen. Es decir, masa, siempre se va a expresar la masa, que es la cantidad de soluto, expresado en forma de masa, por unidad de volumen. Por eso se habla de masa sobre volumen, o soluto sobre solvente. Entonces, de aquí, de esta relación, surge la concentración. La concentración, como dijimos recién, es la cantidad de soluto sobre volumen de solvente. Fíjense que ya podemos establecer un dato muy importante, que la cantidad de soluto no es lo mismo que concentración. Es muy diferente hablar de concentración que hablar de cantidad de soluto. Tan es así que cuando veamos, por ejemplo, el término de la hiponatremia e hipernatremia, vamos a ver, y le adelantamos ahora, después lo vamos a especificar un poquito mejor en la próxima clase, que la cantidad de sodio en el líquido extracelular determina el volumen del líquido extracelular, en tanto que la concentración de sodio en el líquido extracelular
determina el volumen del líquido intracelular. Es decir, cantidad de sodio determina el volumen del extra, concentración de sodio determina el volumen del intracelular. Fíjense qué importancia hacer esta definición, esta diferenciación, porque estamos hablando de volúmenes de dos compartimentos diferentes dependiendo si sea concentración o cantidad de soluto. De modo tal que la concentración incorpora como uno de los elementos constitutivos la cantidad de soluto, pero también siempre en relación a un volumen de solvente determinado. Es así que la cantidad de soluto y por ende la concentración, dijimos la cantidad está incluida en la concentración, se puede expresar en diferentes unidades. Entonces, dependiendo de en qué unidad yo puedo expresar la cantidad de soluto, puedo tener diferentes formas de expresar concentración. Entonces, fíjense, si yo tengo la cantidad de soluto expresada en peso, es decir, la masa está expresada en peso, la concentración se va a llamar empírica. Y la concentración empírica se puede expresar en gramos litro, o gramos por mil, o en gramos por ciento, gramos en porcentual. ¿Sí? Si la cantidad de soluto la expreso en moles o en mol, la forma de expresar concentración se va a llamar molaridad. Es decir, que voy a tener tantos moles en litro. Para establecer una concentración expresada en molaridad, es obligatorio tenerlo en litro. Si lo tengo en un volumen que no sea litro, indefectiblemente lo tengo que calcular por litro para poder expresar la concentración en molaridad. Este concepto de la referencia, el volumen de solvente en litro, se aplica también para las dos próximas formas de expresar concentración. Los moles, en realidad, y esto es importante que también adelantemos, expresa materia, expresa masa, pero la masa está expresada en forma de materia. O sea, que lo que mide el mol del soluto es la materia, lo que ocupa un lugar en el espacio. Lo que expresa la concentración empírica del soluto es el peso. Ahora, si yo mido o calculo la cantidad de soluto en equivalentes químicos, lo estoy expresando, esa concentración se expresa en normalidad y se expresa en equivalentes por litro de solución. Lo mismo que la molaridad, es obligatorio llevarlo a litro para poder expresar la concentración en normalidad. ¿Y qué son los equivalentes? Los equivalentes son cargas eléctricas que se comparten entre dos sustancias diferentes. Siempre las cargas eléctricas tienen que ser opuestas. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene una carga negativa, que es el cloro, y una carga positiva, que es el sodio. Cuando establecen una unión eléctrica, hacen un equivalente, que es un solo enlace eléctrico, ¿sí? O sea que por más que yo tenga una carga positiva y una carga negativa, tengo un equivalente porque están formando un solo, entre comillas, puente eléctrico, ¿sí? Si la cantidad de soluto lo mido en número de partículas, tengo el osmol. El osmol, expresado en litro, establece la forma de expresar la concentración en osmolaridad. O sea, resumiendo, la cantidad de soluto la puedo expresar en peso, lo puedo expresar en materia, lo puedo expresar en enlaces eléctricos o lo puedo expresar en número de partículas. Cada uno correspondiente a gramos, mol, equivalentes y osmolar respectivamente. Cuando el mol, equivalente y osmol se expresan por litro, ahí puedo hablar que la concentración está expresada en molaridad, normalidad y osmolaridad respectivamente. Cuando los gramos se expresan en por ciento o por mil, estandarizadamente se puede expresar en forma empírica, pero siempre que yo relacione gramos o peso sobre volumen, la puedo expresar en cualquier forma y siempre será concentración empírica. Entonces, las unidades de concentración tenemos dos formas a su vez de agrupar estas cuatro que dijimos. Les adelanto que hay muchísimas formas de expresar concentración, ahora vamos a ver algunas otras que pueden llegar a ver, pero estas cuatro son las que nosotros sí o sí debemos entender y saber para poder aplicar a todo
los temas de medio interno. Entonces, las unidades de concentración se pueden dividir, estas 4 se pueden reagrupar en 2. La forma de expresar en forma física, que incluiría únicamente la concentración empírica, fíjense, peso sobre volumen, y las otras 3, molaridad, normalidad y osmolaridad, dentro de las químicas. Es decir, que nosotros después, como vamos a ver ahora próximamente, tenemos que establecer una relación de cuál es la equivalencia de expresar una concentración entre la forma de expresarla en forma física a una forma química. La forma química indefectiblemente debe estar en 1 litro de solución y la física pone estar en 100 mililitros en un volumen de solvente. Vuelvo a repetir, siempre que haya peso sobre volumen, estamos en una concentración expresada en forma física. La forma empírica es la única forma de expresarla en forma física, ¿sí? O dicho de otra forma, la única de las que vimos nosotros, ¿cierto? De expresarla en forma física es concentración empírica. Decimos que el número de gramos, o también otra unidad de masa, quiere decir, por ejemplo, gramos, kilos, miligramos, decigramos, de solutos presentes en 100 o 1000. Fíjense que acá esto lo que nosotros establecemos de forma estandarizada, gramos por ciento, gramos por mil, por ejemplo, miligramos por ciento, miligramos por mil, ¿sí? Pero siempre que haya peso sobre volumen es concentración empírica. ¿Cuáles son las utilidades que nosotros tenemos de expresar una concentración empírica en medicina? Si nosotros podemos hacer una relación con la forma en que se expresan los valores normales en un laboratorio normal, fíjense que la mayoría se utilizan concentración empírica. Por ejemplo, glucemia, 70 100 a 110 miligramos decilitro o miligramos por ciento. Tantos miligramos decilitro como miligramos por ciento es una forma empírica de expresar concentración. También se podría expresar en 0,7 o 1,10 si yo en vez de expresarlo en 100 mililitros lo pongo por litro de solución. Por ejemplo, creatinina sérica, 0,8 o 1,2 miligramos decilitro. Y así podemos, urea, 10 a 40 miligramos decilitro. Proteínas totales se pueden expresar en gramos litro. Pero fíjense que siempre el denominador común de todas estas formas de expresar concentración es peso sobre volumen. También podemos ver peso o un porcentaje referido a masa, en donde lo que hacemos es establecer masa sobre masa. Entonces, podemos establecer o podemos relacionar la masa de soluto en gramos y en vez de decirlo está disuelto en tanto volumen, en tantos litros, podemos expresar el solvente en gramos. Entonces tenemos un porcentaje, una relación porcentual de masa sobre masa, siempre siendo el solvente el de mayor proporción, que es la definición que dijimos de solvente, ¿no es cierto? Pero expresado en masa, en peso, porque el líquido también pesa. Otra forma de poder expresar concentración puede ser masa sobre masa. No la vamos a usar, pero se los voy comentando para que sepan. La que sí podemos usar es aquella que se está referido a volumen sobre volumen. Por ejemplo, ahora que está tan utilizado el alcohol al 70%, se puede decir hay tantos mililitros de alcohol en tantos mililitros de agua. También les adelanto que el alcohol se puede medir en gramos. Cuando veamos las alteraciones hidroelectrolíticas en el paciente cirrótico, hay un dato muy importante para poder definir si el paciente consume alcohol en exceso o no, y se mide justamente en gramos de alcohol por día, siendo un líquido. Es una forma de poder expresar algo líquido en masa, en peso, ¿sí? Pero que en este caso podemos establecer la relación de concentración comparando dos volúmenes. Acuérdense siempre que el mayor volumen es el solvente y el de menor volumen es el soluto. Yo puedo tener a lo mejor 20 mililitros de alcohol puro sobre 80 mililitros contenidos en 80 mililitros de agua. Entonces ahí tengo 100 mililitros, un litro, 20 de alcohol, 80 y tenemos alcohol al 20%. En este caso, comparando volumen sobre volumen. También lo puedo hacer en gramos de alcohol por volumen de solvente. Otra forma también de expresar concentración es lo que nosotros ya establecimos, esto como masa sobre volumen, establecido en peso, esto es la concentración empírica, ¿sí? Y otra cosa que van a ver que esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hablamos de pesticidas,
las famosas partes por millón. Esto no es más que expresar el soluto en forma de masa, en miligramos, sobre kilo o litro de solución, fundamentalmente por kilo de solución. Se las dejo, esto tampoco lo vamos a usar nosotros mucho en este cursado, pero fundamentalmente lo que vamos a utilizar, y ahora sí voy a enfatizar muy bien esto, es lo que es la concentración empírica, la normalidad y osmolaridad. Vamos a ver entonces cómo podemos ir aplicando un poquito todo esto. Con respecto a la molaridad, es importante establecer una relación que se la tiene que grabar a fuego esto, porque es una relación muy sencilla, pero es imprescindible para poder relacionar y hacer una equivalencia de una solución cuya concentración está expresada en forma física o en este caso en forma empírica, que es la única física que vamos a ver, con respecto a las otras tres que son las químicas. El nexo relacional es establecer la molaridad a partir de la concentración empírica. Para esto, nosotros sabemos que cada soluto tiene lo que se denomina un peso molecular, que esto ustedes lo tienen que saber, y si no lo saben lo buscan en la tabla periódica o en cualquier libro, y si no, lo pueden solicitar, si se les hace algún ejercicio de esto. Pero en la práctica clínica uno ya tiene que saber al menos de las soluciones que normalmente estamos utilizando en las guardias, en la sala de internación, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos un soluto cuyo peso molecular, por ejemplo, cloruro de sodio, si nosotros comparamos el peso molecular del cloro y del sodio y lo sumamos en la tabla periódica, nos da 58,5. El peso molecular se expresa en Dalton, pero nosotros no vamos a expresarlo en Dalton. Vamos a expresar el peso molecular en gramos y sabemos que hay una relación, que esa relación es siempre la misma, que el peso molecular de una sustancia cuando se expresa en gramos es igual a un mol. Entonces, esta relación vamos a reincidir muchísimas veces y sobre todo para los problemas que vamos a resolver ahora. Fíjense entonces, peso molecular expresado en gramos es igual a un mol. ¿Qué significa esto? Si dos soluciones tienen diferentes solutos pero igual molaridad, van a tener el mismo número de moles, porque primero el mol es un dato fijo. El mol se puede definir como la cantidad de materia existente en el número de Avogadro. El número de Avogadro no es más que 6,023 por 10 a la 23, que son aproximadamente 6.000 trillones de moléculas en un mol. Estamos hablando de 6.000 trillones de moléculas aproximadamente en un mol. ¿Qué significa esto entonces? Fíjense, si yo digo el peso molecular del cloruro de sodio es 58,5 gramos y esos 58,5 gramos igual a un mol, puedo decir que si yo tengo 6.000 trillones de moléculas de cloruro de sodio y la pongo en la balanza, pesan 58,5 gramos. Más o menos eso sería la relación para que ustedes traten de magnificar lo inmensamente grande que es ese número, ¿sí? Bien, entonces, acá le doy un ejemplo. Si yo tengo una solución de 0,2 molar de glucosa, el peso molecular de la glucosa es 180, y una solución de cloruro de sodio también de 0,2 molar, el peso molecular 58,5, tienen el mismo número de moles por litro de solución, pero va a tener diferente cantidad de masa. ¿Qué significa? Que 0,2 molar de glucosa, tengo 0,2 moles de glucosa en un litro y tengo 0,2 moles de cloruro de sodio en un litro. Si yo hago la relación, como dijimos acá, basada a partir del peso molecular, evidentemente hay diferente cantidad de masa. Vamos a tener 36 gramos en un litro para glucosa, pero solamente 11,7 para el cloruro de sodio, porque como podemos ver, si el peso molecular es 180, es prácticamente más del doble del peso molecular del cloruro de sodio, por eso la masa también va a ser más del doble. La otra forma de expresar, como dijimos, es la normalidad, que es equivalente químico en un litro de solución. Y por último, la osmolaridad. Con la osmolaridad me voy a mantener un poquitito acá para establecer algunos conceptos.
Primer punto a tener en claro con la osmolaridad. Es la variable que vamos a remitirnos durante toda la materia. Uno de los principales objetivos que tiene el medio interno es mantener constante la osmolaridad plasmática. De modo tal que vamos a definir bien osmolaridad, vamos a ver si podemos lograr el concepto de lo que es osmolaridad. La osmolaridad, como una cuestión definicional, se puede decir que es el número de partículas presentes en un litro de solución, pero yo no me basta con decir que es el número de partículas presentes en un litro de solución. Si bien es correcto, vamos a agregar un par de cosas más para establecer esta definición en forma más concreta. Vamos a decir que es el número de partículas presentes en un litro de solución, independientemente de su tamaño y de su naturaleza. ¿Qué importancia tiene esto y por qué enfatizo independientemente del tamaño y de la naturaleza? De la naturaleza porque yo puedo mezclar solutos que tengan carga eléctrica, incluso que tengan carga eléctrica diferentes. Por ejemplo, puedo decir que el calcio, que tiene dos cargas positivas, la puedo mezclar con el cloro, que tiene una carga negativa, y le puedo agregar una glucosa que no tiene carga eléctrica, y puedo juntar todas las partículas, ¿sí? Independientemente de la naturaleza, no me importa si sea electrolítica o no electrolítica, ¿eh? Entonces, es la única forma de expresar concentración que me permite juntar todas las partículas presentes en una solución. Yo no puedo definir normalidad plasmática, no puedo definir molaridad plasmática, porque tanto la normalidad como la molaridad necesitan o tienen un requisito esencial básico que tienen que ser todos entes de la misma especie. Yo no puedo decir tengo una normalidad de sodio y de calcio, no. Tengo normalidad de sodio y normalidad de calcio, ¿sí? O a lo sumo una molaridad de cloruro de calcio o cloruro de sodio como molécula, pero no puedo mezclar cloruro de sodio con cloruro de calcio y sacar la molaridad. Eso es imposible. Vuelvo a insistir en esto y quiero que quede claro. La única forma de expresar concentración que me permite juntar cualquier tipo de solutos es la osmolaridad. Por eso lo definimos como número de partículas presentes por litro de solución, independientemente de carga eléctrica y de la naturaleza de los mismos. Vamos adelantando que la concentración osmolar a nivel del plasma es de 0,3 osmolar o 300 miliosmolar. El rango se puede establecer aproximadamente entre 280, 285 a 290, 295 miliosmolar. Otra cosa más para recalcar es que uno de los principales objetivos es mantener la osmolaridad plasmática dentro de los 280 a 290 miliosmolar. Bien, entonces, vamos ahora a presentar tres situaciones clínicas, que son situaciones clínicas reales, sacadas de pacientes reales y situaciones en la guardia reales, a ver de qué nos sirven todas estas cuestiones que estuvimos hablando hasta este momento. Vamos a empezar con la primera situación clínica. La primera situación la vamos a resolver juntos, la segunda vamos a resolver una parte, la otra parte de la segunda y la tercera se las voy a dejar para que ustedes practiquen. Y la próxima reunión que tengamos o cuando tengamos una reunión en tiempo real vamos a poder establecer un poquitito o resolver estas cuestiones que queden por ahí conclusas. Bueno, la situación clínica primera, vamos a darle cuenta que usted está atendiendo una guardia e ingresa un paciente con dolores musculares intensos. Le presentan al paciente y al cual le han sacado una determinación de sangre venosa y le informan que tiene una CPK, que es la creatinfosfoquinasa en el plasma, con un valor de 1.500 unidades internacionales por mililitros. El valor normal es de 25 a 195 y tiene 1.500, es decir que está efectivamente elevada. Antes de proseguir, fíjense que estamos hablando acá de otra forma de expresar concentración. Hay una equivalencia entre
la cantidad, en este caso la cantidad de soluto, se expresa en unidades internacionales, pero siempre es soluto sobre solvente, en este caso en mililitros. Es una forma de expresar concentración empírica porque tenemos unidad de volumen por unidad de solvente, en este caso en mililitros. Bien, la creatinfosfoquinasa es una enzima muscular y en este caso los pacientes que ingresan con dolores musculares intensos hay que plantear como un diagnóstico probable una entidad clínica conocida como rhabdomiolisis. Después vamos a tener un seminario específicamente de rhabdomiolisis. Y esto se ve muy frecuentemente en sujetos que han tenido accidentes, que han tenido traumatismos, que han tenido el famoso crash syndrome, como se puede ver en la literatura, que han quedado mucho tiempo con una presión sobre el cuerpo, sobre los músculos, se produce inflamación y fuga del contenido de vamos a decir, del compartimento intracelular de las fibras musculares y pasa al plasma. La creatinfosfoquinasa es una enzima que es muy abundante a nivel del tejido muscular. Consecuentemente, cuando hay inflamación del músculo, esta enzima se trasloca del intracelular al extracelular y es un dato analítico indirecto de que hay una rhabdomiolisis. Rhabdomiolisis, si podemos analizar etimológicamente la palabra, rhabdo significa músculo estriado, estriaciones, mio, músculos y lisis, destrucción, es decir, destrucción del músculo estriado o músculo voluntario. El problema, bueno, insistir esto después lo vamos a ver un poquito más específicamente, pero les quiero traer este problema para que vean que esto realmente existe y que ustedes tienen que analizar de esta forma. El problema de la CPK plasmática, cuando se eleva en tanta cantidad, puede producir nefrotoxicidad por obstrucción tubular. Y por otra parte sabemos que la obstrucción tubular producida por incremento de la CPK sérica puede producir insuficiencia renal, pero a su vez puede solubilizarse cuando tenemos un líquido extracelular y una orina que sea alcalina. Consecuentemente, si bien hay algunas disquisiciones en la literatura, se puede alcalinizar el plasma a fin de solubilizar la CPK y así tratar de minimizar o bien evitar la obstrucción tubular producida por el incremento de la CPK sérica a raíz de la rhabdomiolisis. Entonces, luego con estos conceptos que yo le di y luego de la evaluación clínica, usted sabe que tiene que administrar 100 mililitros de una solución de bicarbonato de sodio de una concentración 0,5 molar, a fin de minimizar el daño renal, como dijimos recientemente. Entonces, en este caso, usted no tiene la solución preparada de bicarbonato de sodio, pero sí tiene el polvo de bicarbonato de sodio, que se vende en la farmacia y que en los hospitales tranquilamente puede haber. Entonces, la pregunta es, en este caso, evidentemente, el paciente puede tragar, así que usted le tiene que preparar 100 mililitros de una solución de bicarbonato de sodio 0,5 molar. ¿Cómo lo hace? Fíjense qué importante, porque si nosotros sabemos manejar soluciones, con 2 reglas de 3 podemos ya darle el tratamiento al paciente y de alguna forma ya estamos haciendo alguna especie de renal-protección. ¿Hasta dónde llega esto? Y vuelvo a insistir lo importante del manejo de soluciones. Si no podemos manejar una solución y estamos solos, no podemos saber cuánto bicarbonato le tenemos que dar en 100 mililitros de agua para que tome. Entonces, vamos a resolver esto juntos. Nosotros vamos a partir de la concentración de la solución que tenemos que llegar, es decir, de la solución hija o de la solución objetivo, ¿sí? Y nosotros tenemos ya expresada la concentración, porque esto ustedes ya lo saben, esto es lo que está en la bibliografía. Hay 0,5 molar. Tengo que llegar a formar una solución cuya concentración sea 0,5 molar. ¿Qué significa 0,5 molar? Significa que hay 0,5 moles en mililitros. Vuelvo a insistir en un concepto que dije en las primeras diapositivas. 0,5 molar es una forma de expresar concentración, que no es lo mismo que cantidad. En este caso, la forma de expresar concentración le ofrece las dos variables que constituyen la concentración. Fíjense, 0,5
es la cantidad de solutos que están expresadas en moles. Y la M mayúscula de la molaridad, recuerdan que dijimos que tiene que estar obligatoriamente expresada en mililitros. Ahora hacemos el procedimiento inverso. Ya sé que está en molaridad, indefectiblemente está expresada en mililitros. O sea, 0,5 molar es lo mismo que decir 0,5 moles en 1000 mililitros. ¿Sí? Ahora, yo tengo que dar 100 mililitros de esta solución. Entonces, si yo tengo 0,5 moles en 1000 mililitros, en 100 mililitros voy a tener 10 veces menos, es decir, 0,05 moles. ¿Cuál es entonces ahora el razonamiento? Yo tengo que sacar del polvo de bicarbonato de sodio 0,05 moles, pero yo tengo 100 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Y cuánto sé? ¿O cómo sé cuántos gramos son 0,05 moles? Fíjense que en este momento tenemos que tener en cuenta esta relación existente que tanto también insistí entre la forma de expresar la conversión física con las químicas, es decir, pasar de la concentración empírica a la concentración molar. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos a ver el peso molecular, en este caso el peso molecular del bicarbonato de sodio es 83. Y habíamos dicho que peso molecular expresado en gramos es igual a 1 mol. Y ya tengo la relación. Entonces, si yo tengo que sacar 0,05 moles para poder lograr la solución de 0,5 molar, digo que 83 gramos es 1 mol, 0,05 mol X. Entonces, 0,05 por 83 dividido 1 me da 4,15 gramos. Fíjense que con 2 reglas de 3, yo ya tengo la solución que le tengo que dar al paciente y minimizo el daño renal. O sea, la proyección clínica del manejo de solución creo que queda bastante manifiesto en este problema. ¿Cómo tienen que proceder? Toman o pesan 4 gramos, lo ponen en 100 mililitros de agua, lo revuelven y se lo dan para que el paciente lo tome. Con eso es suficiente. Entonces, poniendo 4,15 gramos a 100 mililitros, obtienen los 100 mililitros de una solución de bicarbonato de sodio 0,5 gramos. 2 reglas de 3 simples. Nada más. ¿Estamos? Bien. Entonces, yo les dejo aparte de esto algunas cuestiones para que ustedes vayan también viendo. Yo lo que también quiero es que estimular un poco a que esta materia no sea una cuestión que yo hablo y ustedes son receptores pasivos. Yo quiero que ustedes tengan un papel muy activo en todo esto. Entonces les dejo algunas actividades adicionales. Investiga qué identidad clínica el paciente ya tiene, que es la rhabdomiolisis. Pueden ver un poquito mejor qué es la rhabdomiolisis y cómo se produce. Ver por qué el bicarbonato de sodio minimiza el daño renal. Algo analizamos el tema de la alcalinización, etcétera, etcétera. Vayan viendo por qué la alcalinización minimiza el daño renal. Esto se lo dejo a ustedes. Fíjense cómo monitorizar el efecto alcalinizante del bicarbonato del sodio. ¿Qué pueden pedir? Fácil, rápido y bastante confiable para ver si tienen que darle más bicarbonato de sodio o no. ¿Cómo pueden monitorizar el efecto alcalinizante del bicarbonato de sodio? ¿Y qué otras entidades debe considerarse ante un incremento de la CPK? La rhabdomiolisis es un dato importante porque es uno de los diagnósticos más probables. Pero cuando ustedes establezcan un diagnóstico inicial, nunca, jamás dejen un solo diagnóstico. Siempre contrapongan diagnósticos alternativos. Si no, nos estamos cerrando y no podemos prever que si el diagnóstico que nosotros hicimos no es, o consideramos que no lo es, quedamos sin diagnósticos alternativos. Por eso insisto que siempre con un diagnóstico principal se tienen que obligatoriamente dar diagnóstico alternativo, es lo que ustedes conocen o van a conocer como diagnóstico diferencial. Bien, pasamos ahora a la solución, a la situación clínica número 2. La situación clínica, ustedes, número 2, nos aparece un paciente con deterioro del sensorio. Cuando ustedes tengan un paciente con deterioro del sensorio, tienen que evaluarlo y que de alguna forma tienen que saber cuán deteriorado está. ¿Sí? Es decir, tienen que objetivizar, tienen que de alguna forma cuantificar cuánto tiene deterioro el sensorio, porque
todo el procedimiento consecutivo dependerá del estado del sensorio. El estado del sensorio es evaluado por muchísimos procedimientos. El que más frecuentemente se utiliza en la práctica clínica son escalas y en particular la famosa escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow evalúa 3 elementos fundamentales, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motriz. De la apertura ocular establece 4 formas. Espontánea, es decir, si el paciente tiene abiertos los ojos cuando ustedes lo van a ver, si lo abre a la voz o a la orden, y si ustedes dejan de hablar el paciente lo cierra, si abre los ojos cuando se le hacen maniobras que provocan dolor, o a pesar de la maniobra que provoca dolor no tiene ningún tipo de apertura ocular. Cada una de estas situaciones tiene un valor cuantitativo, es decir, si el paciente abre los ojos espontáneamente, le asignamos un valor de 4, y si directamente no abre los ojos a pesar de todas las maniobras, es un valor de 1. El otro punto a tener en cuenta para evaluar el estado de conciencia es la respuesta verbal. Si el paciente habla coherentemente, es decir, que las respuestas a las cuales nosotros le hacemos las preguntas son coherentes, le asignamos un valor de 5. Si son confusas, inapropiadas, son 4 o 3. Si son sonidos incomprensibles, 2. Y si no tiene ningún tipo de respuesta verbal, 1. Y por último tenemos la respuesta de la motricidad. El puntaje va de 6 a 1. El punto 6 significa que el paciente obedece a lo que nosotros le decimos. No basta con que el paciente mueva espontáneamente un miembro cualquiera, un miembro superior o inferior, sino que tiene que obedecer a la respuesta a la orden que nosotros le damos. Por ejemplo, levante la mano derecha. Entonces, si el paciente tiene una respuesta motriz que es coherente a la orden dada, le asignamos 6 puntos. Después, si localiza, retira, flexiona o extensiona, van disminuyendo progresivamente hasta asignar el menor punto, que es 1, cuando no tenemos respuesta motriz. Nosotros podemos ver entonces que acá tenemos un puntaje máximo y un puntaje mínimo. El puntaje mínimo es 3, es decir, si no tiene apertura ocular, 1, si no tiene respuesta verbal, 1, si no tiene respuesta motriz, 1. Y el puntaje máximo es 15, es decir, si obedece son 6, si la respuesta verbal es orientada son 5 y la apertura ocular espontánea 4, ¿cierto? 6 más 5 más 4, los 15. Entonces, tenemos ese rango, no puede ser ni menor a 3 ni mayor a 15. Un paciente, una persona normal, tiene un Glasgow de 15, ¿sí? Y el menor valor es puntaje de 1. En este caso, este paciente que vino tenía una apertura ocular al dolor, se le asignaron 2 puntos, una respuesta verbal inapropiada, tenía 3 puntos, y una respuesta de flexión frente a maniobras dolorosas, por ejemplo, teníamos de 3 puntos. Entonces, el paciente tenía un valor de 8, le suman los 3. Dependiendo del valor que tenga, establecemos un rango de prelación, un orden de prelación, de mayor a menor. Dijimos 15, el paciente consciente, absolutamente normal. 3 a 4, el menor valor es el coma profundo. Y en el intermedio, en el rango intermedio entre 15 a 3, encontramos estupor ligero, moderado, profundo y el coma cuando tenemos de 8 para abajo, que dependiendo qué cantidad de puntos hemos recabado, tenemos coma superficial, moderado o profundo. Esta escala de Glasgow me diferencia fundamentalmente el punto 8, que podremos decir que es el punto de inflexión en general, entre el paciente en coma o el paciente sin coma, porque después las actitudes terapéuticas van a ser diferentes. Entonces, este paciente se le extrajo sangre venosa, se mandó al laboratorio para unas determinaciones analíticas determinadas, y mientras tanto se le hace una tomografía de cráneo para ver si hay alguna lesión estructural que pueda justificar este deterioro del sensorio. Este paciente se empieza a ver algunas lesiones, por ejemplo, esta lesión aquí, esta lesión acá, y las mismas lesiones que tenemos en estos lugares. Este tipo de lesiones son compatibles con sangrado. La sangre en la tomografía se ve de color blanco, como vemos acá. Este paciente tiene un sangrado cerebral.
o los hematomas intraparenquimatosos, como podemos ver ahora. Ustedes ven la tomografía y reciben, en este caso, los siguientes resultados. Encontramos una concentración sérica de sodio de 161 miliequivalentes litro y una concentración de potasio de 2,9 miliequivalentes litro. Es por demás de lógico que tenemos un sodio aumentado. Recuerden que el rango de la normalidad es de 135 a 145 miliequivalentes litro. Aquí tenemos un incremento importante. Y la concentración de potasio sérica es de 3,5 a 5 miliequivalentes litro, es decir, que hay una hipopotasemia. Acá está la importancia de conocer la constitución normal de los compartimentos líquidos y en especial, fíjense, del líquido extracelular. Muchas veces pueden no darle el rango de normalidad o directamente darle el valor, y ustedes tienen que saber la constitución del líquido extracelular sin ningún tipo de excusas. Bien, por cuestiones que después van a ver ustedes, se decide comenzar el tratamiento de la siguiente forma. Le indican una hidratación parenteral de 2000 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,45%, con el agregado de cloruro de potasio de 20 miliequivalentes por cada frasco en 500 mililitros infundidos. Vamos a hacer, acá hay un pequeño error mío, son 15 miliequivalentes por cada frasco que está en la próxima diapositiva modificado. Acá me olvidé de modificarlo. De 500 mililitros infundidos. Bien, entonces el tema es la siguiente. Usted en la guardia dispone de 500 mililitros, sachet de 500 mililitros de cloruro de sodio al 0,9%. Frasco ampolla de cloruro de sodio al 20% con 20 mililitros de volumen que tiene cada una de las ampollas. Ampollas de cloruro de potasio de 5 mililitros de concentración 15 miliequivalentes en 5 mililitros y agua destilada en sachet de 1 litro. Quiero aclarar que estas soluciones y estas formas existen realmente y son las que ustedes se van a manejar. Así que no son casos hipotéticos. Así que son casos, vuelvo a insistir, reales, para que vean la importancia de poder aplicar todos estos conceptos que estamos viendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la solución que se le va a administrar a este paciente y por qué? Que lo vamos después a ver cuando veamos el tema de las hipernatremias, como tiene este paciente. Este paciente tiene hipernatremia e hipopotasemia. ¿Y cómo usted realiza estas indicaciones en la carpeta para que el personal de enfermería las pueda tomar sin ningún tipo de confusión? Vamos a resolver esto juntos, la primera. Fíjense entonces, ¿cuál es la solución respecto a la osmolaridad? Todos estos problemas de soluciones se pueden vehiculizar mediante varias formas diferentes. Yo voy a dar una de las más fáciles, pero de todos modos se pueden llegar por distintos caminos. Vamos en primer lugar, si nosotros tenemos cloruro de sodio al 0,45%, fíjense que tenemos la forma de expresar la concentración en forma empírica. ¿Qué significa 0,45%? Que hay 0,45 gramos en 100 mililitros. Siempre esto está expresado en gramos, en la concentración empírica, y como tenemos en por ciento, son en 100 mililitros. Acá está lo que dije anteriormente del potasio, que son los 15 miliequivalentes. Entonces, una de las formas es tratar de llegar a eso partiendo de obtener inicialmente la cantidad de cloruro de sodio y después diluirla o ponerlo en 1 litro de agua, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, recuerden que dijimos, partimos del peso molecular del cloruro de sodio, en este caso porque es el soluto que estamos analizando, que es 58,5, expresado en gramos, es 1 mol. ¿Estamos? Ahora, yo tengo 0,45 gramos. Entonces, si 58,5 gramos es igual a 1 mol, 0,45 gramos es igual a 0,0076 moles. Como nosotros tenemos que ver la osmolaridad plasmática y sabemos que el cloruro de sodio está constituido por una partícula de cloro y una partícula de sodio, para pasar de mol a osmol se multiplica por 2. Es decir, que 0,076 moles por 2 es igual a 0,053 osmoles. Estos osmoles están contenidos en 100 mililitros, porque acá está expresado en porcentaje. Si hubiera sido en por mil, ya estaría en 1000 mililitros. Para acá lo tenemos en 100 mililitros. ¿Sí?
en 1000 mililitros, yo tengo que indicar 2000, así que tengo que sacar en 1000 inicialmente, tendré 0,153 osmoles, ¿sí? Es decir, tendré 10 veces más. Corro la coma en lugar acá, o si no, hago 0,153 en 100 en 1000 tantos. Perdón, 0,053 en 100 en 1000, 0,153. Como la osmolaridad plasmática está expresada siempre en miliosmolar, ya automáticamente paso osmoles a miliosmoles, para ya tener la osmolaridad total de la solución expresada en miliosmolar. Entonces, yo sé que 0,153 osmoles, cuando lo paso a 1000, lo tengo que multiplicar con 1000 o correr la coma 3 lugares a la derecha. 1, 2, 3, me quedan 153 miliosmoles por litro de solución. ¿Estamos? Bien. Entonces, partimos de este primer dato. Yo necesito agregar a 1000 mililitros de agua 153 miliosmoles. ¿Y qué tengo? Tengo solución de cloruro de sodio al 20%. ¿Sí? Bien. Resulta que nosotros tenemos H de 500 mililitros. Sabemos que por 500 mililitros van a estar la mitad. Entonces, si yo calculo por 500 mililitros, tengo 77 miliosmoles de cloruro de sodio, que es la mitad de 153. Pero fíjense que yo le agrego 15 miliequivalentes a cada frasco de cloruro de potasio. Nuevamente, el cloruro de potasio tiene una partícula de cloro, una partícula de potasio, con lo cual a estos 77 le agrego 30 miliosmoles. Es decir, que en 500 mililitros voy a tener 107 miliosmoles. Entonces, cuando lo llevo a litro, voy a tener 214 miliosmoles. También lo podríamos haber sacado que a estos 153 miliosmoles le agrego 60 miliosmoles de cloruro de potasio, que serían lo representativo de agregar 2 ampollas a 1 litro, que es lo mismo de una ampolla a 500. Son dos vías totalmente diferentes, muy diferentes, pero que arribamos al mismo resultado. En definitiva, tengo el primer dato ya resuelto. Yo voy a estar dando al paciente una solución que tiene 240 miliosmoles por litro o miliosmolar. La concentración osmolar plasmática es de 285 a 295. Le voy a dar una solución hipoosmolar. Después vamos a ver que esta solución hipoosmolar es absolutamente lógica, porque el paciente tiene 160. Es decir, si tiene 160, tenemos aproximadamente 320 de osmolaridad plasmática. Yo la tengo que bajar y no le puedo dar una solución que sea igual o más a la osmolaridad plasmática porque no estaría logrando el objetivo. Al menos esta, desde el punto estrictamente desde la osmolaridad, es hiposmolar y consecuentemente podríamos llegar a lograr el objetivo que necesitamos frente a una hipernatremia. Entonces, ¿cómo llegamos a esta solución? 214, igual, le puedo agregar 153 miliosmoles de cloruro de sodio a 1 litro de agua destilada. ¿Sí? ¿De dónde saco estos 153 miliosmoles que habíamos dicho para agregarle al agua destilada? Lo saco de la ampolla de cloruro de sodio al 20%. Esa ampolla de cloruro de sodio al 20% la tenemos que pasar a osmoles. Nuevamente, la tengo expresada en concentración empírica porque es 20%. Entonces, vuelvo a lo mismo que hicimos al principio. Yo sé que el peso molecular del cloruro de sodio son 58,5 gramos, que es igual a 1 mol. Pero como la ampolla está al 20%, tengo que averiguar cuántos moles hay contenidos en 20 gramos. Para eso entonces hago 20 gramos por 1 dividido 58,5 y me da el resultado de 0,341 moles. ¿Sí? Entonces tengo, esto es osmoles, perdón, osmoles. No, esto es moles, perdón, bien digo, moles. Entonces, tengo 341 moles. Aquí hay un pequeño error, disculpen, tendría que ser... Bueno, vamos a realizar entonces la solución, la continuación de la solución. Nosotros tenemos que formar esta solución del 0,45%. Entonces, vamos a partir
de la relación que dijimos inicialmente, en donde decíamos que el peso molecular de una sustancia expresado en gramos, en este caso 58,5 gramos que corresponde al cloruro de sodio, es igual a 1 mol. De modo tal que entonces, si yo tengo que llegar a una solución de 0,45%, yo sé que esta forma de expresar concentración, que es empírica, me dice que hay 0,45 gramos en 100 mililitros. Entonces, si tengo 58,5 gramos de cloruro de sodio, es 1 mol, ¿cuántos mol están contenidos en 0,45 gramos? Hacemos 0,45 gramos por 1 dividido 58,5 gramos y me da 0,076 moles. Estos moles tienen una relación directa con los osmoles y yo debo pasar a osmoles porque tengo que compararlo con la osmolaridad plasmática. Como el cloruro de sodio es una molécula constituida por dos partículas, el cloro y el sodio, para convertir moles en osmoles debo multiplicar los moles por 2. Es decir, 0,076 moles por 2 es lo mismo que hablar de 0,0153 osmoles. Bien, ahora, estos 0,053 osmoles, que es lo mismo que decir 0,45 gramos, están contenidos, como dijimos, en 100 mililitros. ¿Sí? Luego, estos 0,53 osmoles lo tenemos que ver en 1 litro porque lo puedo analizar únicamente en los 100 o llevarlo a 1000 y tener 153 miliosmoles por litro. Cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo. En este caso lo vamos a llevar a 1000 y decimos que en definitiva en 1000 tengo 10 veces más que 0,0153. Es decir, que me queda 0,153 osmoles o 153 miliosmoles en 1000 mililitros. Como yo tengo que preparar 500 mililitros, yo sé que en los 500 mililitros vamos a tener 77 miliosmoles. Lo calculo en 500 mililitros porque son los H que yo puedo colgar. Entonces, vamos entonces a ver ahora. Tengo los 77 miliosmoles de cloruro de sodio, le agrego 15 miliequivalentes por cada frasco de 500 mililitros, por eso lo llevé a 500 previamente. Entonces, si en los 500 mililitros yo tengo 77 miliosmoles de cloruro de sodio, le agrego 15 miliequivalentes de cloruro de potasio, es lo mismo de agregar 30 miliosmoles, porque también el cloruro de potasio es una molécula constituida por dos partículas, el cloro y el potasio. Entonces sumo los miliosmoles que me aporta el cloruro de sodio, que son los 77 en 500 mililitros, y le sumo los 30 miliosmoles que me aporta el cloruro de potasio, de modo tal que me dan 107 miliosmoles en 500 mililitros, que es lo mismo que hablar de 214 miliosmoles por litro. Esa es la concentración miliosmolar. Si nosotros la comparamos con la concentración plasmática, evidentemente vamos a ver que es una solución hipoosmolar. Fíjense o recuerden que uno de los datos que vimos analítico era el sodio de 161 aproximadamente, así que tenemos más de 320 miliosmolar. Tenemos una hiperosmolaridad plasmática. El tratamiento de las hiperosmolaridades plasmáticas son con soluciones hipoosmolares. Es decir, que la solución que nosotros estamos formando es absolutamente coherente y se orienta hacia el tratamiento de un síndrome hiperosmolar, al menos desde el punto de vista de la osmolaridad. Después tendremos que ver, cuando veamos hipernatremias, si el soluto es el adecuado o no. Pero inicialmente estamos en buen camino. Ahora tenemos que ver cómo formar esta solución, cómo lo indicamos formar. Nosotros teníamos 1 litro de agua destilada. Ustedes saben que, como ya dijimos anteriormente, en 1 litro de solución tiene que haber 153 miliosmoles de cloruro de sodio. Entonces, partimos nuevamente del concepto que el peso molecular expresado en gramos es igual a 1 mol para el cloruro de sodio, pero ahora parto de las ampollas de cloruro de sodio al 20%. Entonces, 20% significa que hay 20 gramos en 100 mililitros. Entonces, tengo que saber cuántos moles están contenidos en esos 20 gramos.
nuevamente, 20 gramos por un mol, 58,5, yo sé que en 20 gramos de cloruro de sodio hay 0,341 moles o 341 milimoles, ¿sí? Cuando hablamos de osmoles, lo tenemos que multiplicar por 2, es decir, tenemos 682 miliosmoles, ¿sí? Estos 20 gramos están contenidos en 100 mililitros, porque dijimos que era el 20%. Entonces tenemos que calcular en cuántos mililitros, en 20 mililitros, cuántos moles tenemos. Lo que tengamos de esos 20 mililitros, vamos a calcular la cantidad de milosmoles y ahí tenemos que calcular los 341 que tienen por regla de 3 simple. ¿Sí? Bien, entonces, vamos nuevamente. Perdón, se me salió el lado. ¿Terminaste, profe? No, me quedo un poquito más. Mirá que Bueno, hice un parate en el medio. Te sí, vas a fijar porque yo te dije, te lo dejé grabado así con vos. listo, perfecto, no hay problema. Dame Yo un puedo, segundito, que quedan 15 minutos y ya está bien, no te... hay problema. No hay problema. Yo puedo por ahí veo que cambia la pantalla y pregunto por las Sí, dudas. sí, sí, porque tuve que hacer una corrección y Está por eso... perfecto, no hay problema. Después lo acomodamos. Dale, ahí sigo con lo que viene. Dale, no hay problema. Bueno, entonces, con todos estos cálculos que nosotros hemos dicho, se realizan las indicaciones establecidas y luego de una breve mejoría el paciente experimenta un episodio nuevamente de deterioro del sensorio o alteración del sensorio con dificultad para despertar. Ahí extraemos una nueva muestra de sangre y como persiste este cuadro neurológico, se decidió hacer una resonancia magnética a ver qué problema había. Y aparece en la resonancia magnética, como ustedes pueden ver, estas son diferentes fases, pero a nivel protuberancial, esta es la protuberancia, así pedúnculo, protuberancia, bulbo y médula. A nivel de la protuberancia vemos que tenemos una zona blanca que se corresponde a una falta de mielinización. Esto que ustedes ven acá es una desmielinización osmótica o una mielinolisis pontina central, que es un cuadro neurológico que se produce cuando hay grandes cambios y en muy poco tiempo del sodio sérico. Entonces, cuando se analizan un poco las determinaciones, después de la corrección, se ve que la concentración de sodio bajó a 118. Teníamos 160, baja a 118. Es decir, que el descenso fue muy, muy abrupto y en muy poco periodo de tiempo, con lo cual no le dio tiempo a adaptarse al sistema nervioso central. Y aquí estamos frente a una de las principales y más letales, vamos a decir, o más peligrosas de las complicaciones de la hiponatremia. Entonces, en este caso, ahora lo que tenemos que hacer es aumentar el sodio sérico. Y para esto se decide infundir 325 miliequivalentes de cloruro de sodio en 500 mililitros por vía endovenosa en 45 minutos. Esto después lo vamos a volver a ver cuando veamos hiponatremias. Y usted dispone exactamente de lo mismo. Entonces, el tema es que ustedes ahora vean, y que esto después lo vamos a solucionar juntos, pero lo digo para que ustedes vayan viendo cómo tienen que hacer esto. Primero, cómo es la solución respecto a la osmolaridad plasmática y después cómo realiza la indicación en la carpeta del paciente para que la realice el personal de enfermería. Como actividades adicionales, investiguen qué importancia tiene de conocer la osmolaridad de la solución administrada en este contexto, cómo impacta la osmolaridad de las soluciones que se administró sobre el volumen cerebral y traten de ver cuál es el nexo causal entre el primer cuadro, el segundo cuadro, con las soluciones que ustedes dieron de cloruro de sodio, tanto la hipotónica o hiposmolar como la hipertónica o hiperosmolar. Pasamos a la situación clínica número 3,
Y esto es una consulta bastante frecuente que ustedes pueden llegar a ver. En una consulta, un paciente hipertenso le relata que no quiere ingerir otra agua que no sea la baja en sodio, porque dice que teme que la ingesta de otro tipo de agua le incremente las cifras tensionales. Acá tenemos, más allá de una cuestión de si esto puede ser verdad o no es verdad, estamos en condiciones de poder dar cierta orientación al paciente. Entonces, para eso nosotros investigamos la composición de las denominadas aguas bajas en sodio versus las aguas teóricamente comunes que no son bajas en sodio. Entonces, vamos a comparar el contenido de dicha agua y vamos a informarle al paciente si es necesario hacer alguna otra acción. Para esto yo le dejo el último ejercicio y les doy 4 aguas con diferentes concentraciones. Acá tenemos el calcio, magnesio, sodio, potasio, siempre por litro de solución. Entonces ustedes saquen osmolaridad de cada una de estas 4 soluciones y saquen la cantidad de sodio que le están administrando en equivalentes litros y en osmoles litros. Digo en equivalentes litros para saber qué impacto tendría teóricamente en la natremia, y teóricamente eso se expandiría el volumen celular para justificar el incremento de las cifras tensionales. Después vamos a ver un poquito más que también el sodio, más allá de actuar como un factor que puede incrementar las cifras tensionales por una expansión volumétrica, también actúa sobre el músculo liso de las resistencias periféricas, incrementándola, pero siempre y cuando tenga una cantidad suficiente para poder hacer esas dos acciones. Así que le dejo entonces como una ejercitación de sacar osmolaridad y miliequivalentes aportados por litro de solución tomada de estas 4 aguas diferentes y realmente ver si estas aguas son realmente bajas en sodio o no y qué importancia tiene respecto a la ingesta, y también compárenla con la administración de las soluciones que ustedes dieron al paciente de la situación clínica anterior. Bueno, por hoy vamos a terminar acá. Traten de hacer todas estas ejercitaciones que les vuelvo a repetir que son de la práctica diaria, y después vamos a organizar una o varias en todo el curso de la materia, les vuelvo a repetir, de unas reuniones así presenciales en tiempo real para evacuar todas las dudas que sean necesarias. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos entonces en la próxima reunión.